sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito Señor, nuevamente te bendigo por tu bella palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, estás interesado, Señor, en que en cada uno de nosotros crezcamos firmes, sabiendo, Señor, que al momento que tú resucitaste, Señor, fuiste el ángulo, la pieza central, Señor, del Evangelio y de la veracidad de tu palabra. Porque tú vives, Señor, es por eso que estamos aquí, Señor. Y porque tú has resucitado, tú eres la garantía de nuestra resurrección para el momento que nos toque, Señor, partir, Señor. Por esa razón te bendecimos y te damos gracias por tu bella palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido de gran bendición poder estar estudiando todos estos temas. ¿Por qué? Porque en medio de estos temas nos hemos dado cuenta que verdaderamente muchas personas tienen dudas en cuanto a la deidad de Jesucristo. Que muchas personas tienen dudas en cuanto a la fe. Que muchas personas retroceden en su caminar de creyente o de cristiano porque no han crecido en la fe. Hay incredulidad en sus corazones. Entonces esta palabra nos enseña que la importancia de la resurrección es para afirmar, para confirmar la obra que Jesús inició. Entonces el evangelista Lucas, estuvimos hablando la semana pasada que él habla de los 40 días en los cuales Jesús estuvo con vida antes de ascender al cielo. Una vez que resucitó, 40 días él estuvo caminando, enseñando a los discípulos cosas concernientes al reino. Entonces es tan importante que esos 40 días él no había terminado su trabajo. Por esa razón se manifiesta. Hay 10 grupos de personas en las cuales la Biblia registra en el Nuevo Testamento que él se manifestó. Primero, la primerita, que ya fue la que hablamos la semana pasada, que fue María Magdalena, fue la primera que el Señor se le manifestó. Y hoy es el segundo grupo. Y ese segundo grupo son un grupo de mujeres. Entonces yo quiero que abras tu corazón y que dejes que la palabra te transforme, abra tu entendimiento y bendiga todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, nuevamente estamos aquí porque esos 40 días eran cruciales para los discípulos y también son para nosotros, porque el Señor, Él está interesado que tu iglesia, que tú eres parte de la iglesia, eres parte del reino, se expanda, que salga de estas 4 paredes su evangelio y puedas alcanzar al necesitado, que los demás puedan ver a través de ti que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero ¿hasta cuándo lo vas a testificar? Hasta que se disipan tus dudas, hasta que tú estás seguro de las cosas que estás haciendo. Por esa razón es que estaban atrincherados los discípulos, llenos de temor, llenos de tristeza, porque no habían entendido las Escrituras, no habían entendido el mensaje cuando el Señor los quiso preparar de que Él iba a morir, pero que se iba a levantar. Habían pasado esos 3 días y ellos seguían con esa aflicción de su alma, viviendo el dolor. Ellos pensaban que ya no había esperanza. Ellos se sentían como ese pollo Pepe sin la gallina. Y ellos pensaban como que ahí se había terminado toda esa enseñanza que ellos habían recibido 3 años y medio. Esos 3 años y medio que ellos habían dejado sus hogares, sus trabajos, porque le habían creído. Ahora ellos están llenos de incertidumbre. Por esa razón es que el Señor se está manifestando en esos 40 días, porque está afirmando su fe, porque los quiere empoderar para que salgan y den testimonio de la obra redentora de la cruz del Calvario, y que puedan dar testimonio que por medio de la resurrección ellos también se levantarán cuando murieran. Entonces, por esa razón es que es tan importante escudriñar qué sucedió en estos 40 días. Entonces continuamos, porque el segundo grupo son estas mujeres y te las quiero presentar.
porque están sus nombres escritos en la Biblia y el Señor les está dando un honor, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Él puso en el corazón de los hombres escribir, que no se olvidaran estos nombres, que estos nombres estuvieran por todos los tiempos, y ellas nunca se imaginaron que después de 2000 años en la iglesia Fuente de Agua Viva iban a estudiar acerca de la fe de ellas. Entonces, ánimo, hermano, voy a volverle a leer la escritura, porque después que yo le doy una introducción, yo sé que al momento que tú la lees ya tienes otro panorama. ¿Cierto o no? Es verdad. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Qué chulada para este grupo de mujeres! Mire que a María Magdalena le dijo: no me toques, porque aún no he sido glorificado, no he ascendido a mi Padre. Y ellas le abrazaron también, le adoraron. Y a ellas no les dice eso. ¿Cómo el Señor con cada uno, verdad? Él trabaja de una manera personal, porque todos tenemos diferentes necesidades y todos somos totalmente distintos. Entonces, Él tenía un propósito con estas mujeres. Él quería también confirmar su fe. Él también quería fortalecerlas. Él también quería que todo lo que les había embargado de nube de dudas se disiparan en un momento. Entonces, estas mujeres, hermano, como la palabra me enseña que a medida del orden de los nombres es por la importancia, pues entonces este grupo de mujeres lo encabeza, llamada la mujer Juana o Joana. En griego es Ioana y quiere decir regalo de Dios. Y verdaderamente esta mujer era un regalo de Dios para la iglesia primitiva, para la iglesia que se iba a formar. Y quiero que lo mires. Vaya conmigo a Lucas 24:1 para irnos metiendo al tema. Y cómo esta Juanita marcó la diferencia. Cómo esta mujer hermano, está guau su testimonio. Y me puedo imaginar que a lo mejor no habías escuchado tanto de la biografía de ella, pero la palabra nos da mucha luz de su conversión y de las cosas que ella hizo y cómo repercutió su proeza, su fe en la iglesia primitiva. Y esto es asombroso. Lucas 24:1, y como dijo el hermano Andy, fabuloso, porque es una palabra que él dice. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Nuevamente se ve el grupo de mujeres. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Me voy a detener poquito porque quiero que observes. Sé que estás familiarizado con la palabra y que muchas veces la has leído. Pero cuando tú observas que un grupo de mujeres que ama a Dios, que le cree al Señor,
tiene un encuentro, a lo que le llamamos la teofanía, que están viendo ángeles. Quiero que observas cómo caen ellas postradas, porque saben que ahí está la gloria de Dios, porque ahí están los ángeles, los mensajeros que Dios ha enviado específicamente a dar el mensaje. Y nosotros lo vemos, están ahí los ángeles. No, hermano, no es, están los ángeles. No, hermano, es un momento glorioso. Amén. Y que estos momentos nosotros los debemos de anhelar, de adentrarnos a su presencia, de saber que Él puede venir y enviarnos mensajeros, así como cuando Daniel estaba orando y no recibía respuesta, y hasta que tuvo el ángel que luchar y no puede avanzar, y dice la escritura que va a Gabriel y va y le dice a Miguel, Miguel, échame una mano, porque el príncipe de Persia no me deja llevarle el mensaje al profeta Daniel. Y dijo Miguel, claro que sí, le entra y se pone, da un tiro con el de este príncipe de Persia, y baja Gabriel y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer día el Señor escuchó tu oración. Hermano, esto es wow. Por eso es que ellas cayeron postradas ante el Señor y oyen la voz que les dice, ¿por qué están haciendo aquí? ¿A quién buscan? No está, ha resucitado. Les tiene que recordar la palabra que Jesús les había dicho. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así? Con la duda, con el temor, que no sabemos qué hacer, y el Señor quiere hablarnos y decirnos, mira lo que está escrito. Yo te he hablado con anterioridad, y a veces viene nuestro vecino o algún hermano en Cristo o algún amigo y nos da la palabra y nosotros todavía no podemos creerla, queremos verle las alas para creer. No, hermano, la palabra es verdadera, y si alguien te la está dando, dice la escritura que cuando los hijos no quieren hablarla, Dios va a usar las piedras para decirla. Entonces, cuando tú tienes que abrir tu corazón y tu mente sabiendo que Dios te va a hablar, y no le va a importar a Dios así sea una burla, porque eso hizo para hablarle a Balaam. Entonces, ánimo, hermano. Entonces dice la escritura, ¿por qué buscan, le dicen los ángeles, entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y vienen los nombres. Eran María Magdalena y Juana. Fíjate el orden. ¿A quién se le apareció primero? A María. Entonces el segundo grupo está Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. O sea que eran varias mujeres. Mira qué valientes estas mujeres. Juana, hermano, era una de esas mujeres que se preocupó y que preparó, fue a comprar especias para el domingo en la mañana, ir y terminar de ungir, porque ellas pensaban que el Señor Jesús no estaba en su totalidad embalsamado, así cubierto con especies. El embalsamiento de Israel o de aquel grupo era muy diferente al embalsamiento en la momificación que hacían los egipcios, totalmente diferente. Para que no te vayas a imaginar una momia, porque a veces la mente así viaja rápido. Entonces era muy diferente. Entonces, Juan, hermano, la escritura nos habla de ella. Y yo me quedé, ay Señor, qué bonito. Y quiero que vayas conmigo porque a Lucas 8:1, porque Juana era esposa de Chuza, y no de la Chuza del boliche, sino de Chuza, el mayordomo de Herodes Antipas. Herodes, él fue el que mandó matar a Juan el Bautista, y su marido de Juana, llamado Chuza, trabajaba en su palacio. O sea que ella vivía también ahí, porque los trabajadores
Normalmente, hermano, un mayordomo tiene que estar al 100 las 24 horas. Está ahí viviendo. Entonces ella, hermana, ella vive económicamente muy bien. Ya tienes Lucas 8:1. Y poco después dice, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas. Póngame atención, porque aquí está el testimonio de Juana. Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y nuevamente ponen el primer nombre, María Magdalena, y con ella se especifican de la que habían salido 7 demonios. Y sigue el nombre segundo, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Mira, hermano, esto es muy importante. Con estos 3 versículos, la palabra ya nos está enseñando la conversión de Juana. Nos está diciendo que hay 2 opciones. O ella fue liberada o fue sanada. Y que por haber recibido esa bendición, ella corresponde al favor inmerecido de Dios y empieza a apoyar económicamente al ministerio del Señor Jesucristo, porque Jesús y los discípulos, hermanos, no trabajaban. Ellos vivían de la ofrenda, comían de las ofrendas. En esos 3 años y medio, hermano, Pedro tenía esposa. No sé si se la llevó cuando andaba de discípulo o si la dejó en su casa, pero él tenía una responsabilidad. Entonces te puedes dar cuenta que verdaderamente el ministerio en la fe es apoyado por el discípulo. Entonces esta mujer empezó a apoyar, a sustentar con su economía, a sustentar al Señor Jesús y a sus discípulos. Pero no solo eso, ella empezó a abrazar una fidelidad. Y esto, hermano, es increíblemente impresionante, porque ella empezó a corresponder su agradecimiento a Dios. Se convirtió en una mujer devota, en una mujer que no me le quiero adelantar porque está impresionante. Vaya conmigo a Lucas 23:55. Quiero que vea qué hizo con la escritura. ¿Ya lo tiene? A ver. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Juana, hermano, cuando se convierte al evangelio, cuando empieza a apoyar económicamente y es parte del apoyo económico del Señor Jesús y de los apóstoles, de los discípulos que todavía no se convertían en apóstoles, ella, hermano, dejó su casa por seguir al Señor. Oh, hermano, no me oyó usted. Ella era una mujer casada. Su marido era mayordomo de Herodes, no de cualquier hombre, de Herodes el tetrarca. Ella vivía en Galilea y vino con el Señor bajando hasta Jerusalén en su último viaje. Hermano, el viaje duró entre 7 y 6 meses. Y esta mujer de fe, no sé qué le diría. ¿Sabes qué, Chusita? I'm so sorry, pero yo quiero seguir al maestro. Quiero que me apoyes porque yo quiero ir con él. Ella corresponde al llamado. Se convierte en una discípula 24/7. Y está caminando por todas las aldeas con Jesús. ¿Cómo no se le iba a aparecer el Señor Jesús, hermano?
Hermano, esto es tan visible. Cuando una mujer, cuando un hombre está agradecido con Dios, se ve la transformación en su vida. Y esto, hermano, es una enseñanza más impresionante todavía, porque ella fue, ya se haya sido sanada o liberada, con esto es para tirar a tierra todo hombre que dice que la mujer no puede servir al Señor, que la mujer no puede estar liderando. Hermano, si fuera así, el Señor Jesús le hubiera dicho: ¿sabes qué, Juanita, chula, preciosa, hermosa? Déjame decirte que estás casada y que te tienes que quedar allá con el chuza. Y no le dice, la deja que le sirviera. Y con esto te muestra que los hombres que se aferran, o las mujeres que no les ha caído el 20 y que se aferran a que la mujer no puede tener ministerio, están equivocados. Porque esta es la palabra que te muestra. Jesús, ¿tú crees que ignoraba? Hermano, si la traía ahí con ellos, ¿tú crees que ignoraba que ella no tenía marido? Pero ella no le estaba faltando al marido un mayordomo. Cuando se vive dentro del palacio, está siempre sirviendo, siempre al servicio. Y un mayordomo es uno de los grados más altos para trabajar en un lugar. Mi hermano Chuy es mayordomo y vive en el rancho, ¿cierto o no, Vicky? Y está a la disposición del rancho las 24 horas, ¿cierto o no? Así también allá. Porque esa es la responsabilidad. Ellos tienen que sacar a lo que les han delegado. Él tenía el palacio de Herodes y él tenía que sacar. Yo creo que a lo mejor ni chance tenía de atenderla. Había dicho: gloria al Señor, váyase, mija. Y no vuelve. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el Señor no la regresó, hermanos. Ella aprendió a caminar con Él para servir, para aprender toda la riqueza que era acerca del reino. Entonces esto es impresionante. Así que mujeres y hombres, para servir al Señor no se requiere el sexo, se requiere valentía. Amén. Porque así dice la Escritura, que debe uno ser valiente, porque el enemigo siempre va a topar para que uno continúe. Entonces, prosigo. Hermano, Galilea. El Señor Jesús duró todo ese tiempo de Galilea, lo hemos estado hablando ahorita en el Evangelio de Lucas, por eso es más práctico. Y no es una distancia tan grande, aproximadamente son entre 153 kilómetros. Pero cuando tú ves en el mapa geográfico, se mira el montón de montañas y dices tú: ay, Padre, aunque se mira poca la distancia, pero llegar a cada aldea. Por eso es que el Señor tardó tanto tiempo. Y me encanta que cuando leímos, sé que no lo notaste, pero a Jesús, donde lo sepultaron fue en Jerusalén. Y el Señor les dice, que es para la tercera aparición, que le dice: hey, dile a los discípulos que vayan a Galilea, No miró, ¿verdad? En Jerusalén el Señor resucitó. Esta segunda aparición es en Jerusalén, en la mañana. Pero el Señor Jesús le está diciendo: quiero que vayan y regresen a Galilea. O sea, allá se les va a manifestar, en Galilea. O sea que los discípulos tenían que caminar todo hasta Galilea. Aparte estaba lejos, hermano, porque habías que subir montañas. No te creas que estaba así facilito. 153 como de aquí en Ensenada, ¿verdad? Aproximadamente. Fíjate, poquito más. Si en Ensenada hacemos aproximadamente 2 horas cuando vas regularmente, a una medida normal, que si ya le vas pisando, pues es menos. Entonces, observa en vehículo lo que te tardas. Y nosotros miramos que de aquí en Ensenada es entre puras montañas. Si nos fuéramos caminando, hermanos, fuera bastante tiempo. Entonces, quiero que abras tu mente, porque el Señor te quiere enseñar el precio que se paga por servirle, pero la recompensa que hay por tu obediencia. Entonces, esta mujer, hermano, Juana, era una mujer obediente al llamado
que el Señor le hizo. No titubeó. Oye, hermano, es que ¿quién va a titubear de servir al Señor cuando el Señor hace un milagro en ti? Hermano, dígame quién el Señor no ha hecho nada en su vida. No para darle un soquete, sino para que se dé cuenta que con todos Dios ha hecho algo. Amén. ¿Y cómo nos cuesta trabajo servirle? ¿Cómo nos cuesta trabajo dar testimonio de Él? ¿Cómo nos cuesta trabajo santificarnos? ¿Cómo nos cuesta trabajo hablarle al que vive a nuestro lado? Pero esta mujer, hermano, no titubeó. Hermano, ¿usted cree que era cómodo venir enterregado con el calorón, pasando en la noche fríos? Una mujer que vive bien económicamente, que está acostumbrada a comer de lo mejor. ¿Tú crees que el Chuza le iba a dar así sus legumbritas así light? No, hermano, le daba del manjar. Porque el mayordomo se ocupa de todas las áreas, de todas las necesidades. ¿Tú crees que su esposa iba a tener así cualquier cosa, huevos y chorizo? No, hermano. Ella comía, te aseguro, de lo mismo que comía el Herodes. Pero ella deja toda su comodidad por servir al Señor. Porque viene caminando ahí enterregándose, acalorado, sin bañarse quizás. Porque venían, hermano, hacia Jerusalén, donde les daban chance que había bañada, pues se bañaban, hermano, y si no, pues puro guaypazo. Sí, ¿quién sacó le harían a ellos? Aquí de Pérez tenemos los guaypis. Marcos 8:34. Dice la escritura, ¿ya lo tiene? Lo llevo correteado, ¿eh? Gloria a Dios. Marcos 8:34. Es que me apasiona la palabra, mi hermano. Amén. Amén. Dice la escritura, y llamando a la multitud, subraye multitud, y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira, hermano, observaste que en el versículo 34 el llamamiento fue para todos. Amén. Hasta hoy en día el llamamiento es para todos. Pero Juana dijo, Señor, yo te sigo. Vamos a predicar la palabra donde vayas. Y fue, hermano. Entonces, esta invitación, el Señor la ha hecho por todos los siglos. La Biblia ha viajado hasta nuestro hoy. Y es la misma invitación que te hace a ti y me hace a mí. Pero no todos correspondemos. Pero no está en Dios que no te haya invitado. Está en ti y está en mí. Chuza pagó un precio. La Juanita, pues, porque se ve como Juan, así como Juan, así. Muy gorda. Juanita. Ella pagó el precio, hermano, en dejar lo que estaba acostumbrada. Pero ella sabía que eso no le había dado paz, que eso no le había dado amor, no le había dado salud, no le había dado libertad. Porque como está en el grupo que ya ha sido sanada o liberada, entonces de nada le servía tener todo económicamente. Porque cuando no tienes al Señor, de nada te sirve lo que tienes. De nada. Entonces ella se dio cuenta inmediatamente, sopesó que era más importante seguir y servir al Salvador de su alma. Por eso es que ella dijo, vamos dejando todo. A la Chuza. ¿A qué me quedo? Chuza, estás bien a gusto ahí. Pues déjame a mí servir al Señor. ¿Te quieres venir conmigo? Órale, pues la invitación es para todos.
Fue una mujer radical que dijo, Señor, yo quiero. Amén. Por eso dice la palabra que toda persona que no deja madre y padre no es digno de él. Porque para servir al Señor hay que cortar cordones umbilicales. Y no es que el Señor quiera dividir la familia, pero es que cada uno decide si uno le va a servir al Señor. Dios nos invita a que todos le sirvamos, a que toda la familia completa. Amén. Entonces ella, hermanos, ella sirve al Señor porque sabe que Dios ha hecho grandes cosas con ella. Ella sabía que en Él había perdón de pecados. Ella sabía que en Él había sanidad. Ella sabía que en Él había libertad. Ella lo veía, hermano. Todo ese tiempo, hermano, si el Señor a donde llegaba hacía milagros. En el único lugar que no hizo tantos milagros, pero sí hizo algunos, fue en Nazaret, en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque la gente, por la incredulidad, hasta Jesús se sorprendió de la incredulidad de las personas. Muchas de las veces Dios no opera en ti, o Dios no hace la obra en ti por tu incredulidad, no por Él. Él puede hacer toda la obra perfecta en tu vida, pero en ocasiones no se manifiesta o no se mueve a causa de la incredulidad. Se antepone como una barrera para que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, Juan, hermano, en ese trayecto, a medida que caminaban, a medida que iba avanzando, a medida que aprendía, su fe se iba incrementando. Porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Imagínate estar todo el tiempo siendo enseñada por el maestro. Su fe iba creciendo, hermano. Toda su vida ella sabía que había sido una vida vacía. Y que desde ese momento ella miró inmediatamente la diferencia. Hermano, por eso es que estamos aquí. Porque tú te das cuenta que cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo de una manera sincera, hermano, no puede ser uno el mismo, sin importar la edad. Porque inmediatamente Dios hace cambios en uno. Cuando Dios no hace cambios en uno es porque no queremos nosotros cambiar. No es que no quiera Él hacer, si lo que Él está haciendo es cada día que nosotros estemos mejor y mejor y mejor. Cada día ascendente, como la luz de la aurora. Lucas 23:49. Juan, hermanos, presenció también la agonía de la crucifixión de Jesús. Así como presenció los milagros, así como presenció las liberaciones, ahora ella también está viendo con su vista la problemática de lo que Jesús está atravesando en su cuerpo físico. Lucas 23:49. ¿Lo tienes? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Note otra vez el versículo 55 que está unido con el 49. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Observa esto. El evangelista Lucas, nadie, hermano, que está escribiendo le gusta repetir las cosas, porque lo que quieres es dar el mensaje tal como es. Pero cuando en la escritura está algo repetido, quiere decir que necesitas poner tu mirada allí, que ahí es una verdad que Dios te quiere enseñar. El evangelista Lucas, cuando él escribe el evangelio de Lucas, dice la palabra que él vino y hizo investigaciones de campo.
porque Pablo se alcanzó a Lucas. Él lo discipuló, el apóstol Pablo. Pero cuando Lucas empieza a querer escribir, porque él era un hombre que había tenido una preparación, él era griego, y él tenía una preparación académica, era un doctor, y él dejó la medicina por servir al Señor. Entonces, cuando él empieza a escribir el Evangelio de Lucas, cuando se lo escribe a Teófilo, él le dice que precisamente lo había escrito con la finalidad que supiera Teófilo cómo sucedieron las cosas. Pero él en su investigación de campo, él dice que tomó a María, a la madre de Jesús, y a los que vivían en aquella época, con ellos él les hizo el reporte. Así se le llama, ¿verdad? Hacer reporte, como reportaje. Les preguntó, vaya pues, entrevista, esa es la palabra. Los entrevistó, y así fue como él armó, guiado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Lucas. Entonces, él escribe 2 veces que el grupo de las mujeres venían de Galilea y que el Señor se les manifiesta, y que el Señor, que ellas están en la crucifixión, que cuando José de Arimatea va con Nicodemo llevando el cuerpo, ellas vienen atrás, calladitas y atrás, porque era la víspera del día de reposo. Nomás vieron dónde estaba el cuerpo y ellas, pum, se retacharon, esperando que amaneciera para volver a traer las especies aromáticas y ponerle al Señor Jesucristo. Entonces, Lucas dice, observa bien, estas mujeres vinieron de Galilea. 2 veces vinieron de Galilea. Esto es para que, ponte trucha, que no se te olvide que ellas dejaron todo por servir al Señor. Y ya no nada más era Juana, eran más. Entonces,